A la mayoría de las personas se les enseña a ver el deseo sexual como algo pequeño, privado, incluso vergonzoso, algo que debe complacerse discretamente o reprimirse con culpa. Pero esta incomprensión es precisamente la razón por la que tantos se sienten divididos internamente. El deseo sexual no es un deseo que nace en el cuerpo. Es una ola que recorre la psique. Es el primer surgimiento de la vida misma. La misma fuerza que impulsa una semilla a brotar de la tierra y alcanzar el sol. Mucho antes de buscar el placer, busca la expresión. Si prestas atención, notarás que el deseo surge antes del pensamiento. Surge sin pedir permiso, lo cual por sí solo le indica algo importante. No pertenece a la mente racional, pertenece a un nivel más profundo de ti. Un nivel que habla en imágenes, impulsos y deseos. Cuando las personas dicen sentirse motivadas, descansadas o con ganas de más, suelen estar describiendo energía sexual sin darse cuenta. Esta energía es neutra por naturaleza, carece de dirección moral, hasta que la mente consciente se la otorga. La tragedia es que la mayoría de la gente nunca aprende a guiarla. En cambio, permiten que la cultura, el miedo y la vergüenza decidan por ellos. Cuando el deseo sexual es incomprensible, se fragmenta. Se propaga en compulsiones, distracciones, fantasías y adicciones. Busca la relajación rápida en lugar de la creación significativa. Por eso muchos se sienten agotados a pesar de la estimulación constante. Se gasta energía, pero no se construye nada. Pero observa lo que sucede cuando esta misma fuerza se combina con la conciencia, cuando no se descarga inmediatamente, sino que se capta, se siente y se integra. Comienza a cambiar su cualidad. Ya no se propaga. Se vuelve hacia adentro y hacia arriba. De repente alimenta su imaginación. Las ideas surgen con intensidad. La concentración se intensifica. El individuo se siente más vivo, más presente, más capaz de soportar el esfuerzo. Lo que antes se llamaba tentación se revela como potencial. Por eso, las personas altamente creativas describen su trabajo con un lenguaje que, sin duda, evoca obsesión erótica, pasión, fuego, hambre. No hablan metafóricamente. Describen una transmutación. La energía que podría haberse perdido en el placer momentáneo se redirigió hacia el significado. Esto no es casualidad, es una necesidad psicológica. La energía no se destruye, solo se transforma. Cuando esta transformación no ocurre, la psique sufre. El deseo reprimido no desaparece, se distorsiona. Se transforma en ansiedad, irritabilidad, resentimiento o una sensación de vacío. Las personas entonces buscan desesperadamente estimulación, creyendo que algo externo restaurará ese vacío. Pero lo vacío no es placer, es propósito. La energía sexual, cuando se le niega a una fuente superior, se revela. Por eso el deseo moralizado nunca ha funcionado. No se puede condenar una fuerza vital fundamental a la obediencia. La psique no responde a la condena, responde a la comprensión. Una vez que reconoces que el deseo sexual es energía creativa, no solo un apetito físico, tu relación con él cambia. Dejas de preguntarte, ¿cómo puedo deshacerme de esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué intenta construir esto en mí? En ese momento, la responsabilidad entra en escena, sin represión, sin indulgencia. Responsabilidad. Tener un deseo fuerte es tener un poder fuerte. Y el poder exige conciencia. Sin ella, el individuo queda dominado por impulsos que no comprende. Con ella, esos mismos impulsos se convierten en combustible para el crecimiento. Esa es la diferencia entre ser dirigido y ser impulsado. Observa atentamente tu vida. ¿Dónde te sientes en paz? ¿Dónde sientes urgencia de intensidad, conexión o expresión? Esas no son flores en tu carácter, son señales. La psique habla primero a través del deseo, porque el deseo nos mueve. Rechaza el estancamiento. Nos impulsa a ser más de lo que somos. Si lo ignoramos, se vuelve destructivo. Si lo escuchamos, se vuelve visionario. El mundo está lleno de personas que han aprendido a consumir, pero no a crear. Gastan energía una y otra vez y se preguntan por qué nada cambia. La creación requiere contenido. Requiere la capacidad de soportar la tensión del deseo sin resolverlo de inmediato. Esta tensión es incómoda, sí, pero también es donde ocurre la transformación. En esta presión interna, la personalidad se reorganiza en torno a algo superior.
Así que la pregunta no es si tienes deseo sexual. La pregunta es si no eres consciente de él, o si dialogas con él, si te obstaculiza o te fortalece, si te mantiene persiguiendo sensaciones, o te guía hacia el significado. Esta fuerza moldeará tu vida sin sentido. La única opción es hacerlo a ciegas o conscientemente. Cuando examinas tus atracciones sexuales con honestidad, sin juicios ni justificaciones, empiezas a descubrir partes de ti que han permanecido desconocidas durante mucho tiempo. El deseo no elige sus objetos con facilidad. Es selectivo, simbólico y profundamente personal. Lo que te molesta adquiere un significado psicológico, seas consciente de ello o no. Toda atracción es un mensaje del inconsciente, escrito en el lenguaje de las imágenes y las emociones, más que en el de la lógica. La gente cree que desea a otra persona por lo que es, pero con mayor frecuencia desea lo que representa: fuerza, libertad, sabiduría, peligro, autoridad, inocencia, creatividad. Estas cualidades despiertan algo latente en su interior. El deseo rara vez se trata de posesión, se trata de reconocimiento. Ves algo en el otro que resuena con una parte no expresada de ti, y la psique responde intensamente. Por eso, ciertos tipos de parejas se repiten en cuanto a atracción. El mismo tipo de persona, la misma dinámica emocional, los mismos altibajos. Estas repeticiones no son accidentes del destino. Estas son conversaciones psicológicas incompletas. El inconsciente recurre al mismo símbolo hasta que se comprende. Hasta entonces, el individuo permanece obligado, mezclando la compulsión con la elección. Piensa en la frecuencia con la que las personas se sienten atraídas por lo que conscientemente dicen evitar. Puede que admiren la amistad, pero se sientan atraídas por la crueldad. Hablan de estabilidad, pero anhelan el caos. Desean cercanía, pero buscan la distancia. Estas contradicciones revelan una vida interior dividida. El deseo expone dónde se divide la personalidad, donde las características se han deshecho y se han proyectado hacia afuera. Lo que no puedes vivir dentro de ti, lo buscas a través de otro. La atracción también revela asuntos sin resolver. Las experiencias pasadas dejan impresiones que moldean la forma en que la psique entiende el amor, la seguridad y el poder. El deseo sexual a menudo gira en torno a estas impresiones, intentando resolverlas mediante la repetición. A la psique no le interesa la comodidad, le interesa la culminación. Recrea paisajes emocionales familiares, incluso dulces, con la esperanza de que esta vez el resultado cambie. Por eso el poder del deseo no puede romper ciertos patrones. Puedes decidir elegir mejor, pero te ves arrastrado a la misma dinámica. La atracción no proviene de una preferencia consciente, sino de una identificación inconsciente. Hasta que el significado subjetivo se hace consciente, el deseo sigue operando como fe. Pero al mirar profundamente, el espejo empieza a tensarse. Empiezas a preguntarte, no a quién me estoy quedando atrás, sino a qué cualidad estoy respondiendo. Este cambio es sutil, pero profundo. De repente, el deseo se convierte en un maestro en lugar de un tirano. Empiezas a ver que lo que admiras, adoras o temes en los demás es algo que tu propia psique te impide integrar. Si te falta confianza, quizás hayas silenciado tu propia autoridad. Si anhelas intensidad, quizás hayas contaminado tu vitalidad. Si anhelas amabilidad, quizás hayas sido demasiado duro contigo mismo. El deseo pinta un panorama de lo que busca expresarse en tu interior. Revela las partes de ti mismo que han sido descuidadas, reprimidas o subdesarrolladas. Esta comprensión aporta humildad. Ya no puedes simplemente culpar al mundo exterior por tus atracciones, ni idealizarlas como si fueran el destino. Se convierten en espejos, a veces inquietantes, a veces perturbadores. Y los espejos exigen valentía. Verse con claridad significa renunciar a la comodidad de la ilusión. Muchos se resisten a este momento. Es más fácil permanecer encantado que tomar conciencia. El encantamiento permite la proyección. La conciencia exige responsabilidad. Cuando la proyección se derrumba, el otro ya no es interpelado con expectativas imposibles. El deseo pierde su carácter compulsivo y se profundiza. Las relaciones cambian porque el individuo ha cambiado. Esto no significa que el deseo desaparezca. Al contrario, se vuelve más rico, más profundo, más humano. Ya no se alimenta de la carencia, sino de la conexión.
ya no se rige por la necesidad inconsciente, sino por la elección consciente. El individuo pasa de estar poseído por el deseo a estar conectado con él. De esta manera, la atracción sexual se convierte en una vía de autoconocimiento. Cada deseo se convierte en un dato. Cada fascinación se convierte en una invitación a quejarse de algo esencial. Lo que antes lo atrapaba en la repetición, ahora lo conduce hacia la impureza. Hay una diferencia silenciosa entre una mente dominada por el deseo y una mente que ha aprendido a contenerlo. Uno se siente disperso, impulsado en muchas direcciones a la vez, siempre reaccionando. El otro se siente centrado, deliberado, capaz de soportar el esfuerzo. Esta diferencia no es una cuestión de moralidad, sino de estructura. La energía sexual es poderosa, precisamente porque conmueve la psique con gran facilidad. Si no se dirige, fragmenta la atención. Si se canaliza, acelera el deseo. Los deseos incontrolables no solo distraen, sino que minan la coherencia interna. El individuo se acostumbra a la liberación inmediata, a la relajación rápida, en lugar de a una tensión significativa. Con el tiempo, esto erosiona la paciencia. La mente aprende a escapar de la incomodidad en lugar de obsesionarse con ella. La concentración disminuye y los impulsos se multiplican. Lo que parece placer suele ser una forma de fatiga, un agotamiento repetido de energía sin renovación. Por eso la estimulación compulsiva rara vez satisface. Cada liberación promete alivio, pero dejan tras de sí un vacío sutil. La psique percibe que algo valioso se ha gastado sin retorno. El deseo se ablanda, se vuelve menos resistente. Las decisiones se vuelven reactivas en lugar de deliberadas. Un impulso sigue a otro, y el individuo se pregunta dónde se ha ido su sentido de autoridad. Pero algo notable ocurre cuando el deseo no se ejecuta de inmediato. Cuando se le permite existir sin desahogarse, la psique entra en un estado de tensión intensificada. Esta tensión es incómoda, pero también fértil. Acumula energía. Obliga al individuo a estar presente consigo mismo. En lugar de refugiarse en la acción, la mente se transforma y comienza a organizarse. Aquí es donde la disciplina suele ser errónea. La disciplina no es represión. La represión envía energía al inconsciente, donde regresa distorsionada. La disciplina es contenido consciente. Es la capacidad de aferrarse a la energía sin miedo, de dialogar con ella en lugar de preocuparse por ella. En este estado, el deseo se enfoca en lugar de ocultarse. El enfoque lo cambia todo. La atención se intensifica. La atención se vuelve más ordenada. El individuo experimenta una creciente sensación de soledad interior. Esto no es rigidez, sino coherencia. La psique empieza a confiar en sí misma. La voluntad se fortalece porque ya no se ve constantemente interrumpida por los impulsos. Cada vez que el deseo se dirige conscientemente, el individuo fortalece su capacidad de autocontrol. Este autocontrol no se logra con la fuerza, sino al comprender el costo de la liberación inconsciente. Cuando una persona reconoce cuánta energía se desperdicia en conductas compulsivas, la restricción adquiere sentido en lugar de ser punitiva. La mente comienza a valorar su propia claridad. El deseo ya no es un enemigo al que combatir, sino una fuerza que hay que guiar. El deseo dirigido naturalmente busca una expresión superior. Se dirige hacia un trabajo que requiere intensidad, hacia metas que exigen persistencia. La misma energía que antes perseguía la sensación, ahora impulsa la concentración. El individuo descubre una fuente inesperada de resiliencia. Tareas que antes parecían tediosas, ahora resultan absorbentes. El esfuerzo deja de ser una lucha y se convierte en un flujo. Con el tiempo esto cambia la personalidad. El individuo se vuelve menos reactivo y menos provocado. La estabilidad emocional aumenta. Esto no es oscuridad sino resiliencia. La psique aprende a soportar la tensión sin desmoronarse. Esta capacidad se extiende más allá de la sexualidad y abarca todos los ámbitos de la vida. Los desafíos se afrontan con estabilidad, no con urgencia. Aquí es donde se desarrolla la verdadera fuerza. No la fuerza de la dominación, sino la fuerza serena del autocontrol. El individuo ya no necesita afirmación ni estimulación constantes. Existe una reserva interna a la que el individuo debe recurrir. Las decisiones se toman con claridad porque el cerebro no se ve, abrumado por urgencias no examinadas. Esto no significa que el deseo desaparezca,
Al contrario, se vuelve más vívido, más integrado. Al no desperdiciarse, conserva su vitalidad. El deseo y nosotros comenzamos a trabajar juntos en lugar de unos contra otros. El individuo experimenta una sensación de alineación, como si sus fuerzas internas finalmente cooperaran. Cuando el deseo es dirigido, la psique se siente proporcionada. Hay menos conflicto interno, menos autodesprecio y menos traición. El individuo adquiere la capacidad de tener una visión a largo plazo y de establecer plazos. Puede retrasar la gratificación, no por miedo, sino por respeto a algo más grande que está construyendo. Este es el sello distintivo de la madurez, no la ausencia de deseo, sino su dominio. A la mayoría de las personas se les enseña a ver el deseo sexual como un impulso corporal fluctuante, algo que debe perseguirse u ocultarse. Pocos reconocen que en esa intensidad reside un mapa hacia su propio potencial, la misma fuerza con la que se ven tentados a temerlo. Resistirlo o negarlo es la misma fuerza que puede iluminar la valentía, la creatividad y el propósito. Cada oleada de deseo lleva consigo un mensaje, una señal de lo que el yo es capaz de comprender, en lugar de ser reprimido. Muchos huyen del deseo porque lo perciben como peligroso. Lo perciben como inesperado, impredecible, aterrador. Confunden su intensidad con algo inmoral o miserable, y por eso pasan años intentando distraerse, sofocando el fuego en lugar de comprenderlo. Pero la verdad es que la energía no es el enemigo. Su peligro reside únicamente en la ignorancia, en no reconocerla como un mensaje y no como un tirano. En su intensidad reside el espacio para la transformación. La misma fuerza que te lleva hacia otro también puede llevarte hacia ti mismo, hacia tu destino. Si te prestas atención, te darás cuenta de que las personas más magnéticas, más influyentes y más creativas son aquellas que no han rechazado esta energía, sino que han permitido que se rehaga. Aprendieron a moverse con él, en lugar de contra él. La intensidad que antes los consumía, ahora se convierte en combustible para la acción. Lo que desean en momentos fugaces se convierte en un reflejo de lo que pueden encarnar en la vida misma. El deseo sexual, en esencia, es un potencial sin forma. Es la vida en su forma más concentrada, buscando dirección. Esta redirección no implica represión. La represión simplemente canaliza la energía hacia la sombra. La ansiedad, la obsesión o la distracción. El individuo puede parecer disciplinado en la superficie, pero en su interior la fuerza aún lo impulsa inconscientemente. La transformación ocurre cuando la energía se reconoce, se asume y se eleva. El mismo fuego que una vez buscó satisfacción temporal, ahora está apagado, impidiendo la creación, la expresión, la guía y la innovación. Se convierte en un conducto para convertirte en la persona que estás destinado a ser. Piensa en el deseo como un río. Cuando se le deja sin poder puede flotar, elevarse y destruir. Cuando se le hiere se estanca, perdiendo vitalidad. Pero cuando se le dirige, fortalece kilómetros, riega tierras y da vida a regiones que de otro modo serían estériles. La energía sexual funciona de la misma manera. Es el río de vitalidad que fluye dentro de ti. Su corriente puede perturbar o vigorizar, dependiendo de si la guías conscientemente. La mayoría de las personas evitan mirar esta verdad porque les obliga a confrontarse consigo mismas. El deseo pregunta: ¿quién soy? ¿Qué he negado? ¿Qué parte de mí ha estado oculta, descuidada o atemorizada? Se niega a ser ignorada. La psique no descansa hasta que reconoce esta energía, hasta que encuentra una fuente honesta y proporcionada, alineada con su ser más profundo. Al huir del deseo, las personas huyen de sí mismas. Al aceptarlo, se encuentran a sí mismas. Por eso, el verdadero poder personal es inseparable del reconocimiento del deseo. El coraje, la ambición, el carisma e incluso el fuego espiritual se encuentran codificados en esta energía. Es la fuerza vital, la expresión más concentrada de la vitalidad. Cultivada conscientemente, transforma el carácter, acelera la percepción, aumenta la confianza y moldea la acción. Quien ha aprendido a integrar esta energía se desenvuelve de forma diferente en el mundo. Ya no controlan sus impulsos, son gobernadores de una poderosa corriente interna. Pero este proceso es sutil, no se anuncia por miedo a los fans, aparece en pequeñas elecciones.
la capacidad de retrasar la gratificación, la decisión de actuar con propósito en lugar de compulsión, la disposición a mirar hacia adentro en lugar de escapar hacia afuera. Cada momento de interacción consciente con el deseo crea maestría. Con el tiempo, la energía deja de dispersarse para convertirse en una fuente de autoridad. Se convierte en el motor de la autorrealización. La mayor vocación que buscas se esconde en la misma energía que temes. El deseo que no puedes ignorar te señala la vida que estás destinado a vivir, el trabajo que estás destinado a realizar, la expresión de ti mismo que dejará huella en el mundo. Lo que buscas fuera de ti ya está codificado en tu interior. Tu deseo es una brújula. No se trata de complacencia ni evasión. Se trata de alineación. Se te pide que reflexiones sobre tu interior, que reconozcas tu potencial y lo aproveches. La mayoría de las personas viven vidas de compromiso, sin intentar canalizar su energía más profunda. Puede que alcancen el éxito en términos convencionales, pero siempre hay una sutil sensación de incompletitud, de energía desperdiciada, de poder desesperado. Aquellos que entienden el deseo, quienes lo honran como una fuerza de vida, en lugar de una amenaza, no experimentan ese vacío. Viven con plenitud, pasión y deliberación. El fuego que una vez les pareció peligroso, ahora ilumina el camino a seguir. Y cuando finalmente aceptas que la energía a la que temes es la característica que define quién estás destinado a ser, dejas de correr y comienzas a ascender.